Nos emociona mucho compartirles hoy la dirección que Cruza ha trazado por los próximos 5 años. Esta estrategia es el resultado de un profundo análisis en el que buscamos el aporte de muchas de las personas y organizaciones que están hoy aquí. Confiamos en que ustedes también nos acompañarán en el despliegue de esta visión hacia adelante. Cruza es una fundación costarricense, independiente y apolítica, que desde 1996 contribuye a la mejora en la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país. El origen de Cruza fue el auspicio del pueblo de los Estados Unidos con una contribución original de nuestro capital y que además se ha acompañado de una permanente y fructífera relación. La administración responsable de ese aporte nos ha permitido incrementar significativamente nuestro patrimonio. Hoy, ese patrimonio se gestiona profesionalmente en una cartera de inversiones diversificada y bajo la tutela de un comité independiente que actúa dentro del marco de una política de inversión de largo plazo. A lo largo de estos 25 años, hemos desarrollado 960 proyectos con un aporte de 81.5 millones de dólares hasta la fecha. Nuestra acción ha acompañado la evolución del desarrollo del país. Entre las diferentes áreas de trabajo durante estos años se encuentra el desarrollo de talento, la ciencia y la tecnología, la mejora en las condiciones de competitividad y de un clima atractivo para la inversión, la conservación, el cambio climático, el aprovechamiento sostenible de nuestro capital azul y nuestro capital verde y el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias. Si quisiéramos resumir esa contribución, la contribución de Cruza ha sido la de ayudar a acelerar los cambios necesarios para que Costa Rica pueda sustentar sus más altas aspiraciones. Tras la experiencia de un cuarto de siglo, estamos convencidos que las capacidades de Cruza de estructurar proyectos, integrar alianzas diversas y medir el impacto marcan una diferencia. Ponemos de frente nuestro compromiso con la excelencia operacional. Nos complace mantener un costo de donar muy por debajo de los estándares internacionales. Además, multiplicamos nuestros propios recursos, atrayendo la contribución de otras organizaciones e individuos. Por ejemplo, al cierre de este año, nuestra razón de apalancamiento es de $2.19 adicionales por cada dólar que aporta Cruza. Hemos emprendido en conjunto con 499 organizaciones de distinta naturaleza, convirtiéndonos en la aliada de grandes ONGs internacionales y organizaciones de base comunitaria, fondos de inversión de impacto, organismos de cooperación, empresas privadas, la academia, entidades científicas, el gobierno, municipios, entre otros. Solo en el año que termina, alcanzamos un número de 1,284 beneficiarios directos de nuestros programas, 79% de ellos fuera de la gran área metropolitana. Ahora, ¿por qué nos planteamos una transformación de Cruza ahora? Costa Rica debe acelerar transformaciones estructurales mientras afronta al mismo tiempo los desafíos de una crisis agudizada por la pandemia. Para estar a la altura de nuestras aspiraciones, debemos ingeniar con agilidad los desencadenantes de un rebote hasta el máximo de nuestro potencial. Es necesario incrementar aceleradamente nuestra productividad, pero además para que el crecimiento económico que generemos sea de alta calidad y que nuestra sociedad sea más resiliente frente a crisis sistémicas futuras, es necesario potenciar nuestro capital humano, reforzar nuestro capital social y preservar inteligentemente nuestro capital natural. Este es, en resumen, un momento histórico, definitorio para nuestra historia, y Cruza dice presente. En línea con la urgencia de nuestros desafíos, todas las organizaciones debemos profundizar con rigor el análisis sobre nuestro propio impacto. Debemos adicionalmente hacer la introspectiva de qué es lo que hacemos bien y cómo nos engranamos mejor con los demás actores del desarrollo.
Creemos que solo a través de un cambio profundo en la forma en cómo abordamos nuestros retos, podemos dar un paso importante para mejorar las perspectivas de nuestro futuro. Las circunstancias demandan que elevemos la ambición sobre nuestros resultados, que abordemos con audacia el diseño de soluciones innovadoras y que además sigamos un enfoque de colaboración extrema entre los sectores. Escogimos los pilares sobre los que nos vamos a enfocar en los próximos 4 años para responder con optimismo, atrevimiento y visión de futuro a este momento histórico, sus desafíos y sus oportunidades. Nos inspira el propósito de impulsar la Costa Rica soñada, próspera, sostenible e inclusiva. Convencidos de que compartimos con ustedes ese propósito, trabajaremos en construir los puentes que nos permitan estructurar juntos las soluciones transformadoras del futuro. Para mí es un gusto cederle la palabra a Flora, quien va a profundizar sobre los pilares de acción de Cruza por los próximos 5 años, o lo que llamamos el corazón de esta estrategia. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Benjamín. En la Fundación Cruza nos hemos planteado una nueva visión estratégica para el periodo 2022-2027, donde aspiramos a catalizar, liderar e integrar soluciones y emprendimientos innovadores que habiliten y aceleren la transformación hacia una Costa Rica próspera, sostenible e inclusiva, como describió Benjamín. Esto lo alcanzaremos trabajando fieles a los valores de nuestra fundación, actuando con integridad, promoviendo la equidad y amando todo lo que hacemos. Como directora ejecutiva de Cruza, es para mí un gran privilegio compartir con ustedes los 5 pilares estratégicos que fundamentan nuestra nueva visión. ¿Cómo visionamos las y los costarricenses nuestra Costa Rica soñada? Cada individuo, adulto, niña y niño, sin duda tendrá su propia visión. Para Costa Rica, para Cruza, la Costa Rica del futuro necesita aportes de personas con perspectivas diversas, provenientes de diferentes sectores de la sociedad, porque estamos convencidos que la realidad actual y futura la construimos juntos. Desde Cruza hemos articulado una estrategia para atender aquellos elementos de la Costa Rica soñada que apuntan a una mejora de la sostenibilidad, de la productividad y de la equidad, con el fin de seguir contribuyendo y aportando valor al desarrollo de nuestro país. Visionamos a una Costa Rica plena y llena de oportunidades para todas y todos, en la que se logra disminuir la desigualdad social mediante una política social redistributiva más efectiva, la universalización de la conectividad, la inclusión territorial y el acceso a tecnología. Una Costa Rica que alcanza un crecimiento positivo de la economía con prácticas empresariales innovadoras y de generación de mayor valor agregado en armonía y resguardo del medio ambiente, y que como consecuencia se mejoran los indicadores de desarrollo humano, de progreso social, igualdad social y calidad ambiental. Una Costa Rica con un sistema educativo universal de alta calidad y un sólido sistema de salud, donde las personas hacen un uso responsable y eficiente de los recursos naturales y cimentan su desarrollo sostenible en la fortaleza de su capital humano, aprovechando las oportunidades que nos brinda la economía del conocimiento. Es bajo esta visión y conscientes de que desde la Fundación Cruza no podemos abordar todos estos elementos que nos planteamos la ruta estratégica a la que hizo referencia Benjamín. Nuestro propósito como fundación es impulsar la Costa Rica soñada, y para ello trabajaremos en 5 pilares estratégicos. 1. El fortalecimiento del ecosistema emprendedor que facilite la creación de nuevas empresas y emprendimientos innovadores y escalables, con alto potencial de impacto para el cierre de brechas sociales y ambientales
y la generación de crecimiento y empleos. 2, el desarrollo y la transformación productiva, impulsando la innovación y reconversión del parque empresarial, así como los encadenamientos y clústeres en sectores con potencial económico y de generación de empleo en territorios específicos. 3, la descarbonización de la economía, habilitando soluciones para la reducción de emisiones en los sectores prioritarios más contaminantes. 4, el talento humano para la cuarta revolución industrial, fomentando su desarrollo en aquellas áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemática, así como el diseño y la innovación para potenciar el empleo de calidad en las oportunidades del mercado laboral actual y futuro. Y 5, las tecnologías sostenibles para la adopción y aplicación de tecnologías de punta en sectores y o territorios específicos que contribuyan a un incremento de la productividad. Nuestra estrategia reconoce que necesitamos atender retos de corto plazo agravados por la pandemia del COVID-19, pero que también debemos atender desafíos estructurales que requieren de un trabajo de mediano y de largo plazo. El futuro próspero, sostenible e inclusivo que anhelamos para nuestro país demanda soluciones transformadoras y acciones decisivas, integrales y articuladas, y requiere que actuemos con innovación, coherencia y compromiso. Nos llena de entusiasmo introducirlos a una conversación sobre los elementos que desde Cruza consideramos fundamentales para alcanzar esa Costa Rica soñada. Para ello, tengo el gusto de compartirles el espacio a 4 panelistas, personas líderes en su campo, hombres y mujeres visionarios con una trayectoria amplia y muy destacada, que esta tarde nos honran con su presencia y nos compartirán 4 miradas sobre los 5 pilares que aborda nuestra estrategia 22-27. Gracias Andrés, gracias Gisela, Felipe y Melania por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Que Costa Rica a lo largo de la historia ha llevado adelante muchas transformaciones muy ambiciosas que han desafiado la lógica, que han sido inimaginables para otros, como lo es la abolición del ejército, que es el ejemplo que constantemente se usa para demostrar cómo un país puede soñar y desafiar las normas para pensar en una visión de desarrollo distinta. Pero no es solamente la abolición del ejército, una de las decisiones que Costa Rica ha tomado, que nos trae hoy a estar en una posición, por un lado, privilegiada, pero que atraviesa serios retos estructurales que tenemos que atender. Y como parte de esas iniciativas que Costa Rica ha tomado a lo largo de la historia, pues imagínense, sabemos que desde 1844, a nivel constitucional, Costa Rica dijo que era obligatorio y una responsabilidad del Estado educar a todos los costarricenses, y le daba la responsabilidad y el mandato a nivel constitucional al Estado de hacerlo. Eso en 1844. Eso, por supuesto, nos puso en una senda de desarrollo pensando en que en el centro de esto estaban las personas y el desarrollo de las competencias y las habilidades para así poder salir adelante como sociedad. Muchos años después, pues en las garantías sociales ya Costa Rica igual se empezaba a adelantar a un abordaje integral sobre la salud. Porque muchos años después, en lo que se conoce como la declaración de Alma Ata, a los salubristas, estoy seguro que lo han escuchado, esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, donde dice, que en el 78 dice, países, ustedes tienen que enfocarse en la atención primaria de la salud. Y en eso Costa Rica levanta la mano y dice, ya nosotros tenemos varias décadas de estar con un enfoque de atención primaria de la salud, enfocado en la prevención de las enfermedades de transmisión, y ya por eso Costa Rica había reducido muchísimo la mortalidad infantil, había incrementado su expectativa de vida y nos había puesto igual en una senda de desarrollo basada en la universalización de los servicios sociales. A lo largo de las décadas, pues, y más recientemente, ustedes han escuchado cómo Costa Rica ha sido premiada por sus esfuerzos en materia de conservación y ambiental. Y eso no fue solo una decisión, pues
Costa Rica tuvo alianzas público-privadas y decisiones de política pública que permitieron tener un sistema de pagos por servicios ambientales pionero a nivel mundial, que le ha permitido igual a llevar desarrollo a personas en zonas rurales e incluso en pueblos indígenas, un sistema de conservación de parques nacionales pionero en el mundo también. Costa Rica es referente en ecoturismo y al mismo tiempo una producción de electricidad basada en energías renovables. Todo por eso hoy Costa Rica está en el centro de las discusiones cuando países empiezan a replantear cómo alcanzar estándares de sostenibilidad como los que hizo Costa Rica. Y más recientemente, cuando nos convertimos en el país número 38 de la OCDE, esto es un gran logro por el compromiso que demuestra de seguir esa senda reformista en materia de mejorar la institucionalidad pública, que es parte de lo que tenemos pendiente. Pero la OCDE nos ha utilizado de ejemplo a Costa Rica por muchísimos años de un país que de manera muy efectiva hizo un modelo de apertura comercial y particularmente de diversificación de las exportaciones. Y es por eso que hoy Costa Rica se usa como ejemplo de referencia para ver cómo otros países que todavía están luchando de cómo diversificar sus exportaciones, como Costa Rica lo hizo en los 80s, pasar de exportar una decena de productos a exportar hoy más de 4.500 productos a casi 150 destinos alrededor del mundo, ser igual una referencia en la atracción de inversión y que hoy podamos tener un parque empresarial muy dinámico bajo nuestro régimen de zonas francas. Y en todo eso, pues Costa Rica de nuevo ha sido un ejemplo en su modelo de desarrollo, pero que hoy tiene grandes retos estructurales, que así como es importante reconocer el camino que hemos tenido, es importante reconocer esos retos que tenemos hoy, que se pueden resumir en que hoy tenemos esas dos Costa Ricas. Tenemos una Costa Rica y eso se puede ver de manera muy clara en el talento humano, en nuestro sector productivo y a nivel territorial. Tenemos un sector productivo muy dinámico, con altos niveles de productividad, conectado a cadenas globales de valor, que exporta, pero genera poco empleo relativamente con el resto de la población. Tenemos el resto de nuestro parque empresarial con altos niveles de informalidad, baja productividad, en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas que tienen pues grandes retos de salir adelante, grandes barreras en tramitología, grandes retos en conseguir capital para poder sacar adelante sus negocios. Esas mismas dos Costa Rica las vemos en talento. Tenemos grandes retos asociados a la educación de nuestro país. Si bien tenemos altos niveles de alfabetización, nos estamos quedando atrás en poder darle las competencias y reentrenar a las millones de personas que requieren habilidades para poder competir en un mundo globalizado y poder insertarse esa economía mucho más dinámica. Tenemos bajas inversiones en innovación que nos ponen ciertos retos de cómo generar nuevos emprendimientos y nuestro mismo sistema o sector ambiental atraviesa grandes retos hacia descarbonizar la economía, hacia la transformación de nuestro transporte, hacia un transporte eléctrico, el uso de más energías y tecnologías limpias. Y es en esa encrucijada en la que nos encontramos ahora y la que Cruza nos invita hoy a reflexionar sobre qué podemos hacer, reconociendo que Costa Rica ha logrado grandes cosas en el pasado gracias a una de alianzas público-privado, a entender que estamos juntos trabajando sobre lo que nos une y que hoy pues Cruza nos presenta este reto de esa Costa Rica más próspera, más inclusiva y más sostenible. Y para eso es que ahora le dejo que Felipe, Melania y Gisela les cuenten cómo resolver ese enredo y yo me quedo por acá escuchándolos. Gracias, Andrés. ¿Me escucho? ¿Se escucha? Sí. Bueno, para continuar, creo que sería interesante ya después de saber a dónde estamos y de dónde venimos, que hablemos entre los cuatro un poco sobre cuáles son los puntos de unión entre todos estos ejes de la estrategia, estos 5 ejes, a dónde están los puntos de unión, cuáles son las sinergias que hay y también cuáles son los trade-offs, cuándo hay tal vez una percepción de un trade-off entre tal vez el sector productivo y el sector ambiental, cómo se maneja esa dicotomía en nuestra sociedad. ¿Quieres empezar? Bueno, yo me puedo tirar a pista con mucho gusto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y felicidades a Cruza por el impulso de esta estrategia que yo creo que es de alto valor para el país, siguiendo el marco que nos presenta don Andrés.
a mí me gustaría, y que sale en la presentación de doña Flora, hablar de la palabra productividad como la manera de romper esa dicotomía. Creo que nos acostumbramos a pensar en blanco y negro, ¿verdad? Izquierda, derecha. No, si vamos a soñar, hagamos el esfuerzo de pensar que hay más, que hay otros colores, que hay otras formas de hacer las cosas. Con el tema de la descarbonización del país, ya decía el señor ministro sobre el modelo de país con los pagos de servicios ambientales, que acaba de ser premiado y en buena hora porque es un esfuerzo país, es un esfuerzo Estado, muchos gobiernos han seguido esa política, pero yo creo que nosotros tenemos que soñar y tenemos que darnos cuenta que probablemente a nivel de la ruralidad de Costa Rica, de la ruralidad, y ahorita puedo hablar un poco más de la parte urbana, en términos de descarbonización, la productividad es el mejor instrumento que tenemos para afianzar el modelo de descarbonización a nivel del manejo, del uso de la tierra. Y aquí llega un tema que todavía los que trabajamos más en este espacio, siempre hay un debate, la agenda de adaptación y la agenda de mitigación. La descarbonización es parte de una agenda de mitigación y vamos a escuchar permanentemente que es que Costa Rica las emisiones son 0,000 del problema mundial. ¿Por qué hacemos eso? Cuando vemos la agenda de adaptación, que lo de adaptación no es nada más y nada menos que trabajar en la seguridad de las cadenas de suministro. Y si usamos ese término lo vemos diferente, porque lo vemos en un ámbito de productividad. Y si entendemos lo que es abordar las cadenas de suministro a nivel rural, y cualquier productor me va a decir que va a necesitar agua para producir, y que va a necesitar suelo para producir, y que va a necesitar pues un sinnúmero de recursos como lo que la polinización que viene de lo que nos ofrecen los insectos a partir de los bosques, se da cuenta que esos son los eslabones primarios de su cadena de suministros en un modelo de productividad. Ese componente, si nosotros aprendemos a producir bien, a usar bien la tierra, podemos asegurar en el tiempo esos elementos primarios. Y si lo hacemos bien, podemos amarrar el tema de los sumideros de carbono que tiene este país. Esa sostenibilidad en el tiempo del bosque de nuestro país depende de que manejemos bien la unidad productiva, y esa unidad productiva para manejarse bien tiene que ser eficiente y generadora de valor. Decimos que tenemos 52% del país con cobertura forestal, y que tenemos un modelo de pago de servicios ambientales que depende de un ingreso asociado al uso de un combustible que estamos diciendo que vamos a sacar. Entonces, si podemos hacer un empate del tema de secuestro de carbono a nivel del uso de la tierra con el enfoque de manejo productivo, por ende, vía de la estrategia de adaptación, o sea, una estrategia de acción climática eficiente, que ojo, la adaptación va más allá, o sea, nos genera además una plusvalía a nivel de seguridad social, a nivel de seguridad hídrica, a nivel de seguridad energética, y podemos, ¿por qué no?, ahí generar el modelo de financiamiento que nos permita resolver la ecuación de sostenibilidad en el tiempo del modelo de descarbonización. Esto a nivel de lo rural. Voy a pasar la palabra, después puedo intervenir más en otros ángulos, pero yo creo que sí, la productividad es en sí un instrumento para romper la dicotomía que nos impide soñar. Buenas tardes. Coincido plenamente con Felipe. Primero agradecer muchísimo a Cruza por la invitación y la oportunidad de conversar. Y yo personalmente me siento una persona que no es objetiva ante la presentación de la estrategia, porque me siento parte y muy orgullosa, por cierto, de esta nueva estrategia y de esa visión de la Costa Rica soñada. Y aquí que tenemos algunos candidatos a la presidencia y personas que pueden ser quienes tomen el rumbo del país, yo creo que los ticos necesitamos ese sueño y necesitamos entenderlo, poder tener una visión compartida, poder trabajar juntos, porque la otra cosa que nos sucede es que
Por mucho tiempo hemos estado diciendo si es el gobierno solo, si el sector privado es ese gran motor de generación de empleo y de productividad, si es la sociedad civil la que tiene que darnos las respuestas. Y al final, como bien decían doña Flora y Benjamín, todos tenemos que ser parte de la solución. No existe una Costa Rica soñada en la que solamente un sector nos va a traer todas las soluciones, todas las propuestas, sino que tenemos que hacerlo juntos. Y en esa medida, tal vez para meter cuchara en lo que decía Felipe, a mí me encanta pensar que no van a existir trade-offs, que no existe una escogencia entre ser un país que puede crecer y ser productivo económicamente y que al mismo tiempo también podamos tener valor que se genere ambiental y por supuesto prosperidad para nuestra gente, porque al final no ganamos nada con tener una economía boyante si nuestra población no está mejor. Entonces me encanta la idea de pensar que en esa Costa Rica soñada podemos ver ese triple valor generándose, y Costa Rica es un ejemplo de eso, de que no se tiene que elegir, de que no tenemos que ser un país que tiene que ser muy productivo a costas del medio ambiente, o muy productivo a costas de la explotación de nuestro talento, que es uno de los pilares de la estrategia de Cruz. Y en ese punto me encantaría agregar un elemento que para mí es fundamental en esos pilares, y es el tema de emprendimiento. Costa Rica, lamentablemente yo siento que no tenemos ese espíritu emprendedor que se genere desde que uno es pequeño. Yo creo que cuando uno es chiquitito, los papás le dicen en qué quiere trabajar y casi que uno está como predeterminado a trabajar dentro de una compañía o a trabajar en el gobierno o en una organización sin fines de lucro. Pero es difícil en el imaginario pensar que tenemos esa posibilidad de ser emprendedores. Y es fundamental. Realmente necesitamos impulsar el ecosistema. Este ecosistema tiene muchos actores, pero estos actores todavía es un ecosistema incipiente. Yo creo que somos un ecosistema de emprendimiento no maduro, que tenemos mucho que aprender de otros ecosistemas del mundo que están mucho más desarrollados. Necesitamos más liderazgo. Nos lo dicen los emprendedores. Yo tengo un sombrerito que estoy en la junta de directiva de Yo Emprendedor, y los emprendedores nos dicen, ¿dónde me conecto al ecosistema? O sea, no saben dónde está ese, de verdad, es como ese interruptor que tienen que tocar. Hay muchos ministerios trabajando en diferentes formas en el tema, pero no necesariamente es fácil para una persona que quiere emprender conectarse. Y poder entonces tener resultados concretos, impacto medible, y yo ahí veo una oportunidad maravillosa para Cruza de poder ser un catalizador de que ese ecosistema se desarrolle muchísimo más y que le podamos sacar más provecho. Y al final que nuestros niños no solamente quieran ser buenos colaboradores de una empresa o de una organización o irse a trabajar al sector público, sino que también tengan ese deseo. Y último elemento que agregaría, necesitamos que en la currícula haya de las escuelas públicas y del sistema público, porque obviamente el privado también va a caminar al lado, mucho más conocimiento de cómo ser emprendedor, de cómo podemos soñar, en esa Costa Rica soñada también soñar que los costarricenses podemos idear cosas, podemos inventar empresas y podemos ser líderes a nivel global también en ese campo. Recientemente escuché que en vez de hablarle a los niños de qué quieren ser cuando sean grandes, como preguntabas, se les debería de preguntar cuál problema quisieras resolver, para que ya no necesariamente piensen en que tienen que estudiar una carrera porque van a tener ese trabajo, sino que vean alrededor qué problemáticas existen y que se den cuenta de que son problemáticas que están interconectadas y que no van a tener una sola carrera en su vida, que van a tener posiblemente muchos sombreros y muchos trabajos, y que van a resolver problemas que son actuales porque van a ser problemas que los afecten a ellos. Y en ese sentido, el talento humano en las STEM, las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y también, por supuesto, la medicina, es, creo, uno de los caminos que les va a proporcionar herramientas para resolver estas problemáticas. Más y más, los problemas que vean a su alrededor van a ser problemas que ya no se resuelven con una sola disciplina. Pero toda la intersección de estas disciplinas es justamente la que tiene potencial. Y creo que la pandemia ha sido un ejemplo claro de que cuando tenemos un ecosistema preparado en las ciencias y las tecnologías, entonces de pronto tenemos la capacidad de generar una vacuna en cuestión de un año y una respuesta adecuada a este tipo de crisis. Y en ese sentido, justo antes de la charla, hablaba con el señor ministro sobre cuál es el porcentaje del PIB de Costa Rica que se invierte en innovación y en desarrollo. Y lamentablemente descubrimos
que el número era 0.6% hace 1 o 2 años y durante la pandemia decayó a 0.4%. Y comparándolo con otros países, bueno, ni siquiera soñar con Corea, que nos lleva más de un orden de magnitud, pero países como Alemania, que tiene un casi 3%. En Costa Rica tenemos unos 500 investigadores o científicos por cada 1.000.000 de personas. En esos países, de nuevo, hay un orden de magnitud, son más o menos 6.000 o 7.000 por 1.000.000 de personas. Así que creo que en ese sentido, la palabra de inclusividad que mencionaron sobre la Costa Rica soñada, necesariamente tiene que empezar a involucrar a poblaciones que antes no se veían en esas carreras, por ejemplo, las mujeres. Y en Costa Rica tenemos más o menos un 50% de nuestros investigadores son mujeres. A nivel regional, en Latinoamérica estamos en los 43 más o menos, lo cual es bastante mejor que en otras partes del mundo. Sin embargo, está bastante biased, bastante sesgado hacia las medicinas, las ciencias médicas, mientras que las ingenierías y las ciencias de computación, el número baja a casi un 10%. Así que creo que aquí tenemos mucho talento y mucho potencial para aprovechar también no solo las mujeres, sino otras poblaciones que son minoría. Por ejemplo, la población indígena casi no está representada y casi nunca sale un referente en esas áreas de la ciencia y la tecnología. Y entonces, por eso yo quisiera preguntarle a mis compañeros panelistas cómo se imaginan la educación que no solo va a resolver estas deficiencias que tenemos todavía en generar las habilidades de las ciencias, pero también una educación que emprendan las personas más, una educación donde el talento humano se acople a las necesidades internacionales y del mercado, y también una educación que nos haga respetar todavía esos recursos humanos que están limitados. Yo me la imagino aplicada y enamorada del emprendedor, del que quiere trabajar. Y con esto pongo un ejemplo, ¿verdad? Si hablé de la ruralidad, viendo la productividad como un esquema para amarrar nuestro bastión en términos de descarbonización a nivel del uso de la tierra, pero como un modelo de generar modos de vida, pasemos a una escala que es la escala más urbana, digamos, donde tenemos el gran problema con el tema de las emisiones. Pero de nuevo, pensemos diferente, no es un tema de si limpiamos las emisiones, no, al final estamos hablando de hacer buenos negocios, de que nuestro país pueda ser competitivo. Y la educación, especialmente a nivel de una educación especializada en términos de lo que es el STEM, tiene que generar el conocimiento para que ese emprendedor, para que esa persona que quiere trabajar pueda prosperar. Nuestro gran problema con el tema de las emisiones está obviamente a nivel de la gama, pero nosotros tenemos una serie de ciudades satélites. Pérez Celedón, Ciudad Quesada, Guapiles, Liberia, que para mí son la perfecta oportunidad en donde podemos juntar la educación. Tenemos universidades que han generado una estructura, una capacidad en esos sitios y mover el emprendedor de esas zonas, que además nos sirve un modelo de balance y desarrollo social, donde no concentramos todo en la capital, y ahí hacer todos los esquemas de prueba y error para los modelos de transformación a nivel de las tecnologías que nos permitan abordar el tema de la huella de carbono. Porque transformar una ciudad como Liberia es mucho más costo efectivo que transformar Heredia. Porque si lo hacemos y llevamos un buen ejercicio de manejo de información, podemos demostrar que puede ser una buena estrategia y activar los procesos que lleven a la transformación de política pública para que se haga un efecto en cadena a lo largo de otros sitios. Pero también porque lo podemos hacer porque se puede volver un buen negocio para esos sitios. Si ustedes van a Pérez Celedón, yo tuve la oportunidad de cruzar ayer, justamente desde la ruralidad, y uno se da cuenta cómo ya están teniendo problemas muy serios en términos de lo que es la movilidad. Resolvamos eso con educación, con emprendedurismo y generemos oportunidades. Y vamos más allá. Ustedes ven un lugar como Liberia, con un aeropuerto internacional, con una colección lindísima de semillas, digámoslo, a nivel de proyectos de generación de energías renovables. Ahí tenemos biomasa,
tenemos proyectos solares, tenemos hidroeléctricos, tenemos geotérmicos. ¿Por qué no convertir esa zona en un clúster, como dice la estrategia, en un clúster de innovación, de investigación aplicada que genere soluciones emprendedoras que nos permitan transformar el modelo económico de este país? Porque es buen negocio. Y cierro diciendo un último elemento: ese conocimiento en la ruralidad y ese conocimiento en esquemas urbanos, exportémoslo. Hagámonos innovadores de la generación de ese conocimiento y exportémoslo a todos los otros rincones del planeta donde hay una necesidad de ese conocimiento, para que entonces le generemos una plusvalía. Creo que Cruza está en una posición ideal de ser un catalizador de esquemas como estos. En ese sentido, y amarrando un poco de las ideas que han mencionado hasta ahora, esto es fundamental. El enfoque territorial es fundamental sobre cómo la política pública tiene que tener esa mirada territorial, y así como el esfuerzo de iniciativas como Cruza. En Costa Rica, 6 cantones de nuestro país básicamente representan el 51% de la producción nacional. 6 cantones. Y cuando volvemos la mirada hacia esos otros cantones, vemos que ahí hay grandes retos, pero grandes oportunidades, en donde desde la mirada incluso del sector de comercio exterior, vemos un potencial enorme para poder llevar inversión a estos lugares. Pero parte de entender muy bien las necesidades de talento humano, que ojalá el desarrollo de ese talento humano vaya de la mano de que entendamos que el paradigma educativo cambió, ¿verdad? La idea de que uno estudia los primeros años de vida y después se gradúa del colegio, de la universidad y va a trabajar por el resto de la vida, eso se acabó. Entonces conlleva el entender que hay un rol importantísimo de transformación del sistema educativo que pueda acompañar a las personas durante toda su carrera, durante toda su vida profesional. Y ahí pues hay un énfasis particular en la formación técnica y la educación técnica, que puede incluso hacerse con esa mirada territorial y con esa mirada hacia esos retos, a resolver retos. Y si entendemos que Costa Rica tiene la capacidad de formar a personas en áreas, por ejemplo, como técnicos en energías limpias, técnicos que se van a necesitar, por ejemplo, si Costa Rica está transicionando su flota vehicular hacia vehículos eléctricos, se necesita un montón de personas con ese conocimiento, al igual que en el uso, reparación de tecnologías limpias para generar electricidad por fuentes renovables. Y esa mirada territorial es fundamental para poder no solo hacer política pública que entienda que la transformación del sector productivo pasa por entender que nuestra, por ejemplo, estrategia de atracción de inversiones tiene que seguir generando réditos en los sectores en donde todas estas personas que sí se forman en áreas STEM consiguen empleo muy rápidamente, sector de servicios, servicios tecnológicos, industria médica, ciencias de la vida. Pero si volvemos a ver la mirada hacia esos otros cantones, vemos que ahí hay un potencial para atraer otros sectores y posicionarnos, por ejemplo, como un lugar para la agricultura regenerativa o la exportación de productos agroindustriales orgánicos, sostenibles, que nos permiten entrar a mercados sumamente competitivos en donde el consumidor está dispuesto a pagar un precio adicional por un país que respeta la sostenibilidad, los derechos laborales y demás. Y esto me lleva al primer punto que mencionó Felipe, en que no hay, o como lo subrayó Gisela, que no hay necesariamente un trade-off. No tenemos que dejar de lado una apuesta por hacer una transición hacia una economía descarbonizada, hacia una transición hacia una flota vehicular eléctrica, en donde más bien hay muchísimas oportunidades para formar a gente en esas áreas, que va a ser una mezcla, porque sí necesitamos más ingenieros, necesitamos más investigación aplicada a nivel de las universidades, pero necesitamos también más personas de colegios técnicos y de Lina, que se formen en áreas en donde hoy hay una gran demanda por este tipo de personas que pueden ayudar a resolver problemas muy concretos asociados a la sostenibilidad, a la transformación productiva, y que ojalá de una vez con una mirada hacia el emprendimiento que nos ayude también a generar nuevas oportunidades de negocio asociadas a cómo Costa Rica, y con esto cierro,
está insertada en mercados globales. Es decir, todas estas discusiones, ya sea de cómo hacemos una transición hacia nuevos modelos económicos, cómo formamos a la gente, cómo entendemos el emprendimiento, tenemos que hacerlo siempre con una mirada global. Y eso ha sido uno de los grandes retos, porque en nuestro país tenemos como no hay una coherencia estratégica en cómo muchas veces vemos estos temas con una mirada muy interna, muy local, versus un modelo de apertura comercial en donde tiene puesta la mirada en el resto del mundo. Y yo creo que si queremos abordar el tema del emprendimiento, de los retos asociados a la sostenibilidad y a la formación de habilidades, hagámoslo con esa mirada global, pensando en que las personas puedan después exportar precisamente su talento y las soluciones que se desarrollen localmente de aquí hacia el resto del mundo. Y si me permite, yo agregaría que tenemos que tener un sistema que da igualdad de oportunidades, porque el concepto de igualdad, o sea, de que todos vamos a tener lo mismo, es muy complejo, pero definitivamente en esa Costa Rica soñada deberíamos todos tener esa igualdad de oportunidades. Ahora que vos preguntabas sobre el sistema educativo, yo me imagino un sistema que sea flexible, porque nadie sabe lo que va a ser necesario dentro de unos años. Está cambiando tanto que deberíamos tener, y hago el comercial, por ejemplo, una aprobación de carreras en CONESUB que permita esa flexibilidad que se requiere. En este momento tenemos un gran potencial para dispositivos médicos, ciencias de la salud, pero puede que de ese clúster enfocado en la vida aparezcan otros, y la realidad es que Costa Rica está muy bien posicionada a nivel global. A mí me hace mucha gracia porque los ticos nos quejamos todo el día en Costa Rica de todo lo que no funciona, pero uno pone un pie fuera de Costa Rica y es el más orgulloso ciudadano del mundo, y cuando uno le dice ¿de dónde es usted?, uno dice, saca pecho y dice de Costa Rica. Y obviamente es que tenemos ese posicionamiento que nos hemos ganado a través de tomar muy buenas decisiones. Yo creo que en este momento estamos también en ese punto de inflexión que Melania nos preguntaba sobre el tema educación y cómo diseñamos dentro de la Costa Rica soñada nuestro sistema educativo para que considere cómo le damos énfasis a los territorios. Y ahí hago otro comercial. A mí me encanta este proyecto que CINDE está impulsando para que haya muchísimo más posibilidades de que las empresas estén ubicadas en diferentes zonas fuera del gran área metropolitana. Lo necesitamos desesperadamente, y yo agregaría inclusive en ese sistema el tema de emprendimiento es fundamental, pero hace más o menos un año aprendí de un concepto que se llama intraemprendimiento, porque me dijeron, bueno, es que los intraemprendedores, nosotros también tenemos que fomentar intraemprendimiento, que la gente no piense que para poder crear una nueva empresa, una nueva organización, tiene que salir de su trabajo cotidiano, sino que lo puede hacer como parte fundamental, porque al final las empresas también tienen que ser parte de la solución a los retos que estamos enfrentando. Y los colaboradores de esas empresas deberían tener el espacio para poder crear intraemprendimientos que permitan obtener más rápidos resultados como país. Entonces, yo me imagino un sistema definitivamente muchísimo más flexible. Me decía una amiga que fue vicepresidente de talento para Intel, costarricense, de la que me siento muy orgullosa, me decía, no nos importa en este momento contratar a una persona que es un músico, que es un filósofo, lo que nos interesa es su capacidad de análisis, su sentido de lógica, su posibilidad de solucionar problemas. Y yo creo que eso es lo que más necesita nuestro sistema educativo, salir de esta currícula tan rígida que tenemos y que toma tantos años modificar, sino poder adaptarnos más rápidamente a los cambios del entorno para poder generar una ventaja competitiva. Me encanta lo que dice Gisela, y déjenme llevarlos por un sueño. La Costa Rica soñada de Cruz. Sí, un ejemplo de esa Costa Rica soñada, intentando conectar los puntos. No sé, pensemos un par de cuencas de este país. La cuenca del río Ceibo, los que conozcan el río, o tal vez el río Coto, tal vez un poco más fácil de ubicar, que se une con el río General, pero el río Grande Terra. Una macro cuenca, agarremos una subcuenca. O pensemos en la cuenca del río Parrita, ¿verdad? Que es una cuenca muy compleja que genera muchas inundaciones. Imaginemos esa investigación aplicada a nivel de técnicas de métrica con tecnología, ¿verdad? Con software, en esos sitios, donde
justo ayer que venía de esos sitios, le enseñé a mis hijos a un campesino en un caballo con un teléfono. Ahí iba jineteando y iba viendo el teléfono. Bueno, imaginemos el hijo de ese campesino siendo parte de un programa de un colegio técnico que genera investigación, ojalá ligado a una universidad, entendiendo cómo medimos el comportamiento de ciertas variables en esa cuenca, que nos ayudan con ese enfoque de productividad e integración a nivel del paisaje para la integración social, ya sea de meloneros, cafetaleros, etc. Distribución bien ordenada donde se orientan los pagos de servicios ambientales para que nos ayuden a incrementar el control de erosión. Soñemos eso. Soñemos esa investigación generando modos de vida a nivel de los emprendedores. Estos productores pudiéndose encadenar con esquemas como los que tiene Procomer, que el ministro conoce muy bien y ha impulsado y ha posicionado, como lo ha dicho, y nos genera un valor agregado, nos genera una inclusión social a diferentes niveles. Soñemos que hay un emprendedor más allá, porque los hay, porque uno de esos es tan pila que genera el prototipo, y ese prototipo de métrica lo podemos llevar a otras latitudes. El 17 de noviembre pasado se presentó en el Consejo Europeo, los comisionados europeos, el proyecto regulatorio que va a empezar a enmarcar el control de la deforestación asociada a la importación de productos de materias primas, como melón, como café, y no lo hacen en función de geografías como las nuestras, se hace en función de geografías como la Amazonía y demás. Ese tipo de políticas globales nos está generando un mercado hoy para este modelo. Nos está generando la oportunidad hoy. ¿La desarrollamos nosotros o la va a desarrollar Colombia? Vamos a seguir siendo, a nosotros nos escuchan primero lo que dice Gisela, porque tenemos el credencial. Entonces, a nivel internacional, vayamos con la credencial, pero vayamos con el portafolio de esa empresa, de ese emprendedor a nivel rural que generó el esquema de métrica y que mañana puede estar transmitiendo ese conocimiento al Chaco, a la región del Chaco en el Paraguay, que tiene que empezar a correr, porque ese proyecto va a pasar y se les va a regular la entrada de carne al mercado europeo. Y van a tener que tener el instrumento de trazabilidad. O al aceite de palma en Malasia. Lo dejo así, o sea, estoy intentando, ¿cómo soñamos a que nuestro país pueda desarrollar ese potencial? Eso es una apuesta por la sostenibilidad, por la inclusión, por la prosperidad. Y es que no es ni siquiera un sueño. Justo ayer en la noche estuve en una reunión, soy parte del equipo que está revisando el proyecto Morazán, que es un satélite que está construyendo las universidades de Honduras, Guatemala y Costa Rica. Y este equipo de unos 50 estudiantes que nunca se ha conocido en persona, que han hecho todo este trabajo a nivel virtual durante los últimos 2 años, les dio cátedra a la Agencia Espacial Japonesa sobre el satélite que están diseñando y construyendo justamente para medición del riesgo de inundaciones en los ríos de Centroamérica. Entonces, esa Costa Rica soñada, a veces ni siquiera nos enteramos de que esa Costa Rica ya está en proceso, y no solo Costa Rica, sino como decíamos, creo que en pocas palabras todos, estamos viendo global y actuando local, que lo local ya, eso tiene una, ¿verdad? Como entendemos local es diferente, tenemos que empezar que local puede ser Centroamérica, pueden ser todos nuestros países que están teniendo muchos de los mismos retos, y ciertamente los climáticos y los ambientales. Y creo que para terminar, ya perdí la cuenta del tiempo, no estoy muy bien, pero era mi único trabajo y ni eso hice, pero creo que para terminar, creo que todos entendemos que lo político está en el fondo de todos nuestros pilares, y esta puede ser una pregunta compleja, pero quiero que nos imaginemos si la democracia de esa Costa Rica soñada es igual, se ve parecida a la que tenemos ahorita, o cómo sería diferente a la que tenemos en este momento. Sí, la democracia. A mí me encantaría abordar esa pregunta, creo que es muy importante. No me imagino otra forma que no sea en democracia, pero creo que necesitamos acercar más a los sectores. Ha habido una gran tendencia a separarnos, a encontrar las diferencias, y lo que necesitamos en este momento más bien es encontrar las coincidencias.
y lo decíamos al inicio, es imposible para ningún gobierno, con el presidente más brillante que nos podamos encontrar, solucionar todos los retos que tiene Costa Rica. Y al mismo tiempo de solucionar todo lo coyuntural, tener la visión de futuro para los próximos 10 a 15 años de lo que necesitamos hacer. Entonces, yo sí creo que tiene que ser una democracia en la que se escuchen todas las voces, pero nos escuchemos en respeto, nos escuchemos en encontrar el común denominador, encontrarnos en el cómo sí se puede, porque la otra cosa que nos ha pasado en este país es que todo el mundo encuentra cómo no. Es impresionante cuando uno llega a algunas instituciones públicas y ya el funcionario está listo para darle a uno una respuesta de por qué no le voy a recibir el trámite, ¿verdad? Y hay un gran temor. Entonces, yo creo que tenemos que estar en el cómo sí y unirnos en eso. Por supuesto, en una democracia en la que todo el mundo tiene un papel que jugar. Y yo personalmente y con mucha poca objetividad diría, Cruz está en un momento espectacular de la historia para poder catalizar cosas, ¿verdad? Y tenemos esa posibilidad porque hay mucho contacto con diferentes actores de la sociedad, pero la realidad es que necesitamos, número uno, que más gente buena se meta en política, porque al final es el gobierno el que tiene la mayor posibilidad de hacer cambios, de hacer transformación en cualquier campo que lo veamos, en temas de tecnologías, en temas de educación, en temas de transformación productiva. Lo que más necesitamos en el sector privado, lo digo desde ese sombrero, es la posibilidad de trabajar. Ni siquiera necesitamos que nos corten impuestos o que, nada más que nos dejen operar, que nos dejen crear cosas y poder avanzar. Entonces, yo creo que sí tiene que ser en democracia, pero tenemos que ir perfeccionándola, tenemos que ir evolucionando nuestro sistema democrático, hacerlo más abierto, menos desconfianza entre los sectores, porque al final todos queremos esa Costa Rica soñada, todos estamos trabajando desde nuestra trinchera y lo que nos falta es hablarnos más y trabajar de una forma más coordinada. Sumado a lo que dice Gisela, importante reconocer que a lo largo y ancho del mundo entero la democracia está en crisis, ¿verdad? Sí. Y en gran medida es por la falta de que la gente siente que ese modelo les ayuda a resolver su cotidianidad, ¿verdad? Entonces el hecho de que Cruza hoy, al igual que muchas discusiones alrededor del mundo, y así lo dejaron muy claro, por ejemplo, en la nueva visión de la OCDE, al cumplir 60 años, el tema de inclusión está ahí en el centro de una institución que históricamente se veía muy enfocada en temas meramente de crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional, la palabra inclusión está presente en todos sus documentos, es decir, tenemos que reconocer que para que el modelo democrático, que es frágil, como se ha visto a lo largo y ancho del mundo, se mantenga como un modelo que la gente aspira y reconoce que esa es la forma de llevar adelante su vida, la gente tiene que sentir que la institucionalidad les ayuda, que la institucionalidad se transforma, se adapta y trabaja de la mano con el sector privado. Y ahí es importante también que dejemos paradigmas de verdad que explicaban la realidad en los 80s, que ya no lo explican ahora, ¿verdad? Y a veces seguimos entrabados en discusiones que no nos permiten avanzar. El rol del Estado es importantísimo, al igual que es el rol del sector privado, y que más bien hay que buscar formas en cómo se trabaja de manera conjunta. Las alianzas público-privadas es lo que a Costa Rica le ha ayudado a resolver, en muchos sentidos, grandes retos que hemos atravesado a lo largo de nuestra historia. Y es enfocarnos precisamente en esos temas para resolver los grandes temas que estamos hablando hoy. Temas de emprendimiento, de innovación, de la transformación de nuestro sector productivo, del talento humano y de la transición hacia una economía descarbonizada, muchísimo más basada en tecnologías limpias. Solamente va a suceder si dejamos atrás esos paradigmas y ayudamos a resolver esta crisis de representación política en la que los ciudadanos y diferentes sectores no se sienten representados por la representación política de cada uno de sus gremios. Y en eso pues es una tarea de todos, y me alegra muchísimo que dentro de la estrategia de Cruza, además de la palabra prosperidad,
la palabra sostenibilidad, esta es la palabra inclusiva, porque esa es la única forma en que vamos a lograr mantener nuestro contrato social y que vamos a reconocer que en la política pública sí se puede hacer una priorización hacia quienes más lo necesitan. Y eso es importante, reconocer que cuando hablamos de políticas ambientales, de políticas de emprendimiento, de transformación productiva, de talento, poner incluso a las personas más vulnerables, a quienes más lo necesitan, en el centro de las decisiones, va a ser uno de los temas decisivos si queremos lograr mantener un Estado social de derecho como el que tenemos, reconociendo también, ya con esto cierro, que si hay una pregunta trascendental que tiene que hacerse en nuestro país, es cómo la institucionalidad pública tiene que transformarse de la misma velocidad que se transforma el sector privado y la vida de las personas. Y el darle la flexibilidad y la agilidad a la institucionalidad pública para que ésta avance a ese ritmo va a ser el factor decisivo de que nuestro Estado social de derecho se siga viendo como una fuente de bienestar y de una contraparte productiva para el sector privado. Excelente. Y desde mi sombrero de científica, también quisiera una política pública más basada en evidencia. Y para eso necesitamos datos, necesitamos conocer cuál es el estado de las diferentes variables sobre las cuales hay que tomar decisiones. Hace unos días estaba viendo una pirámide en un gráfico en el cual cada uno de los vértices es políticos, abogados y arriba científicos. Y estaba dentro de ese triángulo ubicado diferentes grupos de toma de decisión. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos está muy tirado al lado de los políticos. La Comisión Europea está bastante en el centro y el Politburo de China está casi arriba tocando el vértice de los científicos. Y creo que es que como científicos a veces nos cuesta mucho involucrarnos en los espacios de toma de decisión, primero porque no existen muchos caminos o muchos canales abiertos. Tampoco es algo en lo que estamos entrenados o para lo cual estamos capacitados y se necesita todo un nuevo lenguaje y unas capacidades y unas habilidades diferentes. Pero también es porque como científicos nos han entrenado a ser lo más objetivos posibles y nos hace sentir que cuando tomamos una posición y decimos una sugerencia o contamos la evidencia que conocemos, que nos hace perder un poco esa objetividad y estar sesgados ante los ojos de los demás científicos. Entonces creo que también, así como esos paradigmas que deben cambiar en el mundo académico, se debe empezar a incentivar más que los científicos se acerquen a los tomadores de decisiones y que eso se aprecie también como algo que los hace crecer, no solo publicar o traer fondos para sus investigaciones, sino que el hablarle a otros espacios, a otras esferas, a otras audiencias, a la población en general. Creo que en la pandemia tuvimos algunos ejemplos en Costa Rica muy claros de científicos excelentes que tenemos en la UCR, en la Universidad Nacional, que eran los que nos traducían toda esa incertidumbre que no sabíamos qué estaba pasando cuando solo podíamos sentarnos enfrente de la televisión. Entonces, tener científicos que también están capacitados y que vean que tienen carreras a futuro en los cuales pueden ejercer esa ciencia en los espacios de toma de decisión sería también parte de la Costa Rica que yo me sueño. En Dios confío, todo lo demás numeritos hablan. Sí, pues agregar a la pregunta, yo me gusta mucho lo que dice el señor ministro, el tema de la inclusión. Creo que es el elemento, es el ancla de la estrategia de Cruza y tal vez no estamos acostumbrados a verlo así. La inclusión que nos lleve al empoderamiento. Y el empoderamiento, no un empoderamiento, creo que a veces lo tenemos mal entendido, ¿verdad? No significa yo hago lo que me dé la gana. No, hay un orden social. El empoderamiento conlleva deberes y responsabilidades. Y ahí entra toda la variable de educación y de formación integral. Entonces, si Cruza puede meterle un empujón a este país en esa dirección, hace bien. Y pues yo le compartía a doña Flora antes que me gustaba mucho que no veía tanto verde. Y lo digo yo que he trabajado mucho en lo verde. Y no porque es que no estamos pensando en la dicotomía, estamos pensando en la escala, en el concepto de conservación, de conservación. En la biología de la conservación, conservación se subdivide en protección y uso sostenible. Nosotros hemos generado en Costa Rica del concepto de conservación un sinónimo de protección. No, el uso sostenible es la segunda grado, es donde aplicamos el conocimiento, donde generamos el empoderamiento, donde generamos la educación, donde
generamos la integración social en un esquema de valor agregado, porque viene un sistema holístico. Entonces, creo que Cruza nos invita a ir a esa segunda grada que el país tiene que dar en el mundo de los que no ven. Dicen que el que solo ve con un ojo, para no usar ninguna palabra que después sea inadecuada, ese es el que manda. O sea, Costa Rica, yo llevo mucho tiempo de escuchar nuestro mensaje de valor con el tema de nuestra agenda de conservación, y no hay que dejarlo de dar, hay que saberlo utilizar para ir al siguiente paso, al siguiente eslabón que nos permita a nosotros alcanzar un modelo competitivo y un desarrollo como el que soñamos. Bueno, con esto cerramos nuestra conversación. Les agradezco a estos grandes referentes y amigos que tengo aquí arriba, y gracias a todos ustedes también por la oportunidad, a Cruza, por esta conversación tan interesante. Bueno, muchas gracias. Después de un panel verdaderamente inspirador, queda claro que la principal obligación de corto plazo inmediata del lado nuestro es ensayar nuevas formas de colaboración, esos puentes, esas puertas que estamos mencionando, y además acercarnos cada vez más a metodologías más ágiles para integrar sectores y desarrollar soluciones. Es por eso que hoy estamos lanzando Comunidad Cruza. Comunidad Cruza es un ecosistema interactivo, dinámico, que agrupa a través de convocatorias a los actores clave para desarrollar soluciones que nos permitan alcanzar impacto transformacional en el corto plazo. Todas y todos ustedes son nuestros invitados especiales a formar parte de Comunidad Cruza. Justamente empezaremos agrupando esta comunidad alrededor de desafíos. El primer desafío del cual estarán teniendo información en las próximas semanas, a principios de año, es el desafío empleo. Los invitamos a visitar la página comunidad.cruza.cr, inscribirse y participar activamente. Los mantendremos informados de más detalles de esta dinámica de integración. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Son ustedes verdaderamente bienvenidos y aliados de corazón de nuestra fundación. Gracias.